Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de juglares y cronistas. Y sobre todo, bienvenidos a todos nuestros nuevos suscriptores y suscriptoras de las últimas semanas, que han sido muchos. Ha pasado ya algún tiempo desde el último video que subimos sobre Juan Manuel de Rosas, y sé que mientras yo estaba de esta manera, todo preocupado, buscando bibliografía y viendo cómo escribir el video, todos ustedes estaban más o menos así. Así que para que no sigan esperando más contenido sobre Juan Manuel de Rosas, hoy vamos a estar hablando sobre su segundo gobierno, que duró nada más y nada menos que 17 años. Empecemos el video. Bueno, recordarán que en nuestro video anterior sobre el primer gobierno de Rosas, vimos que la primera gobernación de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires había terminado en el año 1832, y que al terminar su primer periodo, la legislatura le había ofrecido a Rosas volver a ser gobernador, pero esta vez sin facultades extraordinarias. Frente a esto, Rosas les dijo como Bueno, volviendo al tema, como Rosas no va a aceptar ser gobernador sin facultades extraordinarias, se va a dedicar a su famosa campaña al desierto, y en esos 3 años en los cuales Rosas no va a estar en el gobierno van a pasar un montón de cosas en Buenos Aires, porque va a haber bardo entre los federales, que se van a dividir entre los cismáticos, que eran federales antirrosistas, y los apostólicos, que eran los seguidores de Rosas. Encarnación Ezcurra va a tomar el mando del federalismo en ausencia de Rosas, va a estar la revolución de los restauradores, 3 gobernadores y un montón de bardo. Dato de color: es en estos años, más específicamente en el año 1833, cuando se va a dar la primera ocupación inglesa de las Islas Malvinas, que dicho sea de paso, nunca está de más recordarlo, son argentinas. Entonces, mientras Rosas estaba en su campaña al desierto, la situación en Buenos Aires va a seguir como así bastante caldeada, hasta que en el año 1835 va a pasar algo que va a conmocionar a todo el país. Y es que en ese año va a ser asesinado en Córdoba Facundo Quiroga, el otro gran líder y gran caudillo que tenía el federalismo a nivel nacional. Esto va a generar una ola de pánico en Buenos Aires y en todo el país, y frente a esto, temiendo que otra vez explotara un enorme conflicto entre unitarios y federales, la legislatura lo va a llamar a Rosas para que sea gobernador por segunda vez, pero esta vez ofreciéndole la suma del poder público. Esto significa que, además del poder ejecutivo que tienen todos los gobernadores y del poder judicial que ya había tenido Rosas en su primer gobierno, ahora va a tener también atribuciones que le permitían intervenir en el poder legislativo. Como esto es una acumulación muy grande de poder, Rosas va a pedir algún tiempo para pensar si quiere aceptar o no, y va a tomar una decisión revolucionaria para la época. Lo que hizo Rosas fue organizar un plebiscito, una consulta popular, en la que se le preguntó a la población rural y urbana de Buenos Aires si quería que Rosas fuera nuevamente gobernador y con esta suma del poder público. Los resultados fueron sorprendentes, porque más de 9.000 personas, una cantidad de gente impensada para la época en cuanto a participación popular, votó que estaba de acuerdo con esta decisión. Y así es como Rosas va a llegar a ser gobernador de Buenos Aires por segunda vez en el año 1835 con la suma del poder público. Lo importante de esto es que la elección de Rosas y la concentración de poder no solo va a contar con el aval de la legislatura, sino que además va a contar con el aval de la voluntad popular a través de un plebiscito. Y eso era algo impensado para la época. A partir de este momento, Rosas va a acentuar algunos rasgos autoritarios de su gobierno que lo van a transformar en una de las personalidades políticas más polémicas de nuestra historia. El historiador Ezequiel Adamowski sostiene que, si bien el gobierno de Rosas no fue una dictadura, porque siempre se apoyó en mecanismos de tipo republicano, sí fue un gobierno que tenía características del tipo autoritario. La oposición fue perseguida, había controles sobre la prensa y la legislatura le respondía enteramente a Rosas. Además, ser federal y declararse a favor del federalismo se transformó en algo obligatorio en la vida de la época. Y a las viejas expresiones como "Viva la Santa Federación" se le agregaron otras expresiones como "Mueran los salvajes inmundos unitarios". Se levantaron tranquilos. Por otro lado, mientras Rosas estaba en la campaña al desierto, se había formado en Buenos Aires una agrupación rosista conocida como la Sociedad Restauradora. Lo más importante de esta agrupación es que tenía un brazo armado conocido como la Mazorca. La Mazorca era un grupo parapolicial, una especie de policía rosista que se encargaba de perseguir, torturar, asesinar y otras cosas a los unitarios o a los opositores a Rosas. O sea, básicamente utilizaba la violencia para perseguir a los opositores de Rosas. Ahora, esperen, no está claro
No se sabe si Rosas y su esposa Encarnación Ezcurra eran responsables por el accionar de la mazorca o no. O sea, no se sabe si las órdenes de persecución y asesinato venían directamente de Rosas o si la mazorca actuaba por su cuenta y Rosas simplemente hacía la vista gorda, como quien dice. Lo que sí está claro es que la mazorca fue responsable de la persecución y el asesinato de muchísimas personas, en especial en algunos años en los cuales Rosas tuvo que enfrentar muchísimas dificultades para su gobierno. Mientras todo esto pasaba en Buenos Aires, Rosas seguía afianzando su poder hacia el interior de la Confederación. Recordemos que la Confederación Argentina era el conjunto de las provincias argentinas que en ese momento estaban unidas por el famoso Pacto Federal de 1831. Así, además de la suma del poder público que tenía Rosas en la provincia de Buenos Aires, todos los años cada provincia le entregaba y delegaba en su persona la representación de las relaciones exteriores de su provincia, lo que transformaba a Rosas en la práctica en el líder supremo de la Confederación. ¿Pero qué onda? ¿Por qué las provincias hacían esto? Bueno, hay que recordar que en esta época la Confederación justamente no tenía una constitución, por lo cual en el país no había una autoridad central. Era necesario, por lo tanto, que todas las provincias eligieran a un representante y a un delegado para representar los intereses de la Confederación frente al resto del mundo. Esta persona va a ser justamente Rosas. Ahora, volvamos un poco. Rebobinemos. ¿Qué onda la Constitución? Mucha gente, tanto unitarios como federales, reclamaban que se convocara a un Congreso Constituyente para sancionar una constitución que terminara de ordenar al país. Frente a estos pedidos y a estos reclamos, Rosas siempre se negó, porque como él le daba muchísima importancia al orden establecido, siempre consideraba que el país no estaba listo para tener una constitución que lo ordenara. Desde el punto de vista de Rosas, todos los intentos anteriores que habíamos tenido para establecer una constitución, a ver mis alumnos si me dicen cuáles eran esos intentos anteriores, entra en la prueba. En la opinión de Rosas, todos los intentos anteriores que habíamos tenido para establecer una constitución, como el de 1819 y 1826, habían fracasado porque se había intentado imponer el orden desde la constitución, pero la situación del país era un caos. Entonces él pensaba que antes de tener una constitución nacional, el país debía estar organizado desde las bases, o sea, cada provincia debería tener su estructura y su constitución, y recién en ese momento se podría pensar en sancionar una constitución nacional. Esta postura obviamente le va a ganar muchísimos enemigos, ya que muchos consideraban que Rosas era un dictador que quería estar eternamente en el poder. A pesar de todo esto que estamos diciendo, hay otro aspecto del gobierno de Rosas que es innegable, y es que Rosas fue un gran defensor de los intereses nacionales y de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. Digo, no por nada San Martín le dejó su sable, ¿no? Durante su segundo mandato, Rosas tuvo que plantarse firme en dos ocasiones frente a las potencias extranjeras. Primero contra Francia y después contra una coalición de Francia e Inglaterra unidas. Amigo, ¿entienden eso? Las potencias más grandes del momento. Ahora les cuento. Tanto Francia como Inglaterra intentaron en distintos momentos presionar a Rosas para obtener beneficios en el trato que recibían de Argentina. Así, en 1838, Rosas tuvo que bancar los trapos en un bloqueo que organizaron los franceses al puerto de Buenos Aires y que duró más de 2 años. Algunos años después, en el año 1845, una coalición de Francia e Inglaterra volvió a intentar presionar a Rosas y los ingleses forzaron su entrada a nuestro país por el río Paraná. Los ingleses siempre habían querido que se les otorgara la libre navegación de los ríos para poder navegar por el río Paraná sin tener que pagar ni aduanas ni impuestos. Por eso en este momento simplemente forzaron su entrada a nuestro país, invadieron nuestro país, subieron por el río Paraná y frente a esto Rosas se encargó de organizar la defensa del río Paraná. La famosa batalla de la Vuelta de Obligado entre la escuadra inglesa y las tropas argentinas fue una de las batallas más épicas de nuestra historia. Eso obvio sacando a nuestro señor y salvador San Martín, que es el tipo más épico del mundo. ¡Qué hombre, San Martín! Para intentar detener a las naves inglesas en su avance por el río Paraná, las tropas argentinas lo que hicieron fue bloquear el río con una especie de coso con embarcaciones unidas por dos cadenas que cruzaban de una orilla a la otra orilla del río Paraná. Una vez que las naves inglesas llegaron y no pudieron seguir avanzando, la segunda parte de la estrategia consistía básicamente en, empezar la batalla, ¿no? Se plantaron una serie de baterías de cañones en la orilla y comenzó la batalla. Finalmente, luego de unas 7 horas de batalla, los ingleses lograron romper esta barrera
y seguir avanzando. Podría decirse entonces en términos estrictos que la batalla la perdimos, pero Rosas pasó a la historia como un fiel defensor de la soberanía nacional. Hoy en día, el feriado que tenemos el día 20 de noviembre, que se llama justamente el Día de la Soberanía Nacional, se conmemora esta batalla y el accionar de Rosas al no ceder y al no torcer el brazo frente a los intereses de las grandes potencias. Un tema que va a ser bastante importante del gobierno de Rosas va a ser su relación con los sectores populares. Al igual que durante su primer gobierno, durante los 17 años que duró su segundo gobierno, muchos de los sectores populares de Buenos Aires van a poder incrementar un poco su calidad de vida. Si bien los pueblos indígenas en todo el territorio continuaron siendo víctimas de persecuciones y de despojos y de expropiación de su territorio, algunos sectores populares de Buenos Aires, como los afroporteños, pudieron conseguir un poco más de protagonismo. Así, los afroporteños pudieron formar sociedades africanas de ayuda mutua, llevaron adelante sus fiestas culturales, incluso el mismo Rosas asistió muchas veces a sus celebraciones, protegiéndolos y ganándose su apoyo y su adhesión. Esto, se imaginarán, escandalizaba a las clases decentes de Buenos Aires, la burguesía que se veía a sí misma como la clase culta y con valores y cosos. Como se imaginarán, durante todo su gobierno Rosas va a tener que enfrentar muchísimos focos de conflicto en todo el país. Levantamientos, conspiraciones, rebeliones de gobernadores y un montón de cosas. Pero uno de los focos de oposición más importantes que tuvo que enfrentar Rosas fue lo que hoy se conoce como la Generación del 37. Un grupo de escritores y de intelectuales que estaban en contra de las prácticas rosistas y que lo atacaban a través de los diarios o de sus escritos buscando imitar el modelo europeo. Dentro de este grupo se encontraban tipos como Esteban Echeverría, como Domingo Faustino Sarmiento, como Vicente Fidel López y un par más que tenían algunas concepciones medio raras, porque mientras por un lado estaban como muy a favor del progresismo y el liberalismo y la democracia europeas, por otro lado tenían un fuerte desprecio por los pobres, por los indígenas, por los afroargentinos, por los gauchos y por todos los sectores populares. No solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. Así, lo que va a buscar la Generación del 37 es europeizar las costumbres argentinas y que mientras todo este proceso tenía lugar, las clases populares no tuvieran participación política. Hacia 1850, el orden rosista en todo el país va a empezar a hacer agua por muchos lugares. De esta manera, muchos de los opositores de Rosas buscaron nuclearse detrás de la figura de Justo José de Urquiza. Urquiza era un tipo que había sido federal, que había sido uno de los principales apoyos que tenía Rosas en el interior del país y que en 1851, luego de su famoso pronunciamiento, va a ponerse en contra de Rosas. Así Urquiza va a formar su famoso Ejército Grande, que se llama grande porque, como se imaginarán, era enorme y estaba formado por tropas entrerrianas. Urquiza era de Entre Ríos, no sé si lo dije. Uruguayas y brasileras. Brasileras. Amigo, ¿cómo vas a traer tropas brasileras al país? No me cae bien Urquiza, lo siento. Poniéndonos serios otra vez, el tema es que con este gran ejército Urquiza va a enfrentarse a Rosas en la batalla de Caseros en el año 1852 y va a derrotarlo. Rosas, quien en la batalla había recibido un disparo en la mano, al ver que la batalla estaba perdida, va a tener que huir rápidamente para salvar su vida y sobre todo la vida de su hija, y ambos tuvieron que exiliarse en Inglaterra. De esta manera, en 1852 llega a su fin el segundo gobierno de Rosas, un gobierno del cual pueden hacerse muchísimos análisis distintos. Lo que yo les he presentado es simplemente un resumen de algunos de los aspectos que yo considero más importantes, desde los aspectos más autoritarios y más despiadados de su gobierno, hasta cuestiones que desde mi perspectiva son mucho más valorables, como la defensa de la soberanía nacional. Como siempre, espero que este video les haya gustado, que les haya servido y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, gente.